Les invito a los hermanos pues a sentarse. Para que escuchemos qué nos quiere decir hoy nuestro Dios a nuestras vidas. Pero primero, hermanos, quisiera que me acompañaran en una palabra de oración, pidiendo a Dios que sea el Espíritu Santo quien nos hable a nuestros corazones y que en esta mañana podamos tener lo que cada uno andamos buscando en este día. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, tú eres el creador del universo y te adoramos y te bendecimos, porque siendo tan grande, Señor, nos salvaste a nosotros que somos tan pequeños delante de ti, tan insignificantes, pecadores, Señor. Pero tú diste la gracia en Cristo Jesús para nuestra salvación, para nuestra vida eterna. Oh Dios, en esta mañana te suplico en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu glorioso santo quien hable a través de mí y que podamos aprender, Señor, algo nuevo de ti que pueda ser reconfortante, de bendición para nuestras almas. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, ¿se ha preguntado usted alguna vez cómo puedo estar preparado para enfrentar una crisis? Hay personas que lo han hecho y han preparado hasta kits para las emergencias. Hay personas que tienen en su casa, en algunas partes, por ejemplo, de los Estados Unidos, que es más común, un lugar de refugio donde cuando vienen tornados, ellos se meten a ese refugio y se amparan del huracán que está pasando, allá se dan muchos tornados y se amparan allí. Hay otras personas que han inventado, vi en YouTube, eso es nuevo, una bóveda que la persona puede estar durmiendo, están durmiendo en su cama, y si hay un temblor, un terremoto, esa bóveda se activa automáticamente, hundiendo la cama y cerrando unas paredes que son de un material altamente resistente para poder soportar el momento. Y en ese lugar, en esa bóveda, hay comida, ahí tienen las cosas necesarias y tienen un GPS para serle ubicado y una tecnología pues como para que la persona dure al menos una semana allí, hasta baterías tiene para que puedan tener luz, es algo muy bien diseñado para la emergencia. Hay otro que es un kit de emergencia, que es como decir el más pobre, que es una cajita con la Cruz Roja, pues, que es una cajita que hay un farito, hay medicinas de primeros auxilios, que si bandas, que lo elemental, un radiecito con batería, bueno, según lo que he estado investigando. Hermano, en la Biblia encontramos que Dios ha diseñado un plan para que tengamos un refugio en caso de las emergencias. Y nos habla a través de la Biblia en muchas partes, pero hoy quisiera referirme en 2 Corintios 4, del 6 al 18, nos hace referencia de esto. El título que le he dado a este mensaje es el equipamiento que Dios te ofrece para la tribulación. El equipamiento que Dios te ofrece para la tribulación. Hermano, y ahí en el contexto histórico que estaba pasando allí en Corinto, ¿no? Era que el apóstol Pablo, estaba siendo atacado, estaba siendo
menospreciado su ministerio, porque habían aparecido unos falsos maestros, quienes ellos decían que el apóstol Pablo no merecía ser apóstol, porque era una persona que se enfermaba, porque era una persona que era físicamente débil, lo veían débil físicamente. Aparentemente, según los comentaristas, él sufría alguna enfermedad y era una persona que no era alta y doble, sino dicen que era una persona que era de baja estatura y lo veían frágil. Y el apóstol Pablo, a pesar de las tribulaciones que estaba pasando, se le añadía esta tribulación, diríamos, espiritual, este ataque que tenía que defender su ministerio, pero también el ministerio pastoral de los demás hermanos y a la iglesia. Les invito a leer el versículo 6, que dice, estamos hablando en 2 Corintios capítulo 4, y vamos a leer el versículo 6. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aquí el apóstol, la palabra de Dios nos está diciendo que el poder de Dios, la grandeza de Dios, ese mismo Dios que cuando el mundo estaba desordenado y estaba oscuro, hizo que resplandeciese la luz y dijo que era bueno. Eso lo dice en Génesis 3, en Génesis 1:3. Y Dios hizo la luz. Ese mismo Dios que hizo la luz fue el que resplandeció en cada corazón nuestro, hermano, cuando nosotros hemos creído en Jesucristo. Ese poder de Dios ha venido a reposar en nuestra vida. Pero nos dice que ese poder de Dios lo tenemos en vasos de barro. Usted sabe que es un vaso de barro. Un vaso de barro es frágil, porque si usted lo tropieza fuerte se rompe. No es como los vasos de estos que son de aluminio. A mí me encanta beber agua en ellos. Vaso de aluminio, que eso aguanta, se cae, no se rompe, pero un vaso de barro se cae y se... Entonces nos compara a nosotros con un vaso de barro que es frágil. Pero lo que nos está queriendo decir Dios, que ese poder, que esa grandeza de Dios, que vino a estar en nosotros, es el que hace la obra. No soy yo, es Cristo en mí. Dice que es la imagen de Dios. Y eso lo repite en Colosenses, cuando él dice, él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Jesús dijo, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Pero qué pasa con el que rechaza a Cristo? Aquellos que no se quieren acercar a la luz. Nos habla la palabra de Dios en Corintios 4:4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. O sea que esa persona que rechaza, que por su propia voluntad no quiere creer en Dios, el Dios de este siglo ciega su entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. O sea, Dios vino a dar luz, el diablo tinieblas. Tenemos este tesoro en vasos de barro, hermano. Y debemos, y eso lo decía Pablo, o sea, yo no soy fuerte. Yo quizás no soy tan aventajado a hablar como hablan otros. Diría Pablo, se dice que Apolos era un predicador extraordinario, o sea, tenía un léxico especial
y a veces lo comparaban con Pablo. No, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. Pero, hermano, él hace referencia de lo que hacemos, no es por nosotros, si somos vasos de barro, es por la gloria de Dios en nosotros. Así, querido hermano, que si usted se siente débil de la tribu, enfermo, débil, pues sepa que Dios tiene el poder de utilizarlo a usted así como está. Usted no tiene que ser una persona extraordinaria o especial. Dios nos escogió tal y cual, y nos ama tal y cual como somos, como hemos creído, pero arrepentidos y creyendo en Él. Dice, en el mundo atravesaremos en diversas aflicciones, hermano. Y Jesús fue claro, Jesús lo dijo. Mientras estemos en el mundo, vamos a ver problemas, aflicciones, y las vamos a vivir nosotros, las vamos a pasar nosotros. ¿Quién de nosotros no hemos pasado por una aflicción? Miren lo que dice la palabra de Dios. En el versículo 8 al 15. Dice así la palabra. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, que siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en vuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Él dice que está pasando por diversas situaciones y pruebas, pero tiene alguien que lo ayuda, que es el Espíritu de Dios. Que nosotros también creímos, por lo cual también hablamos. Ellos habían recibido el poder del Espíritu Santo porque habían creído. Y nos dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Dice el versículo 14, una gran esperanza, mi hermano. Una esperanza que ese Jesús, que resucitó de los muertos, también nos resucitará a nosotros. Y dice la palabra, nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Qué maravillosa promesa. Que un día es el Señor, nuestro Señor que resucitó, nos va a resucitar a nosotros, vamos a estar en compañía del Señor. Y me refiero que este cuerpo que un día va a morir, el Señor lo va a resucitar y vamos a tener un cuerpo glorioso como el del Señor Jesús. Pero cuando la persona muere, hay que estar claro, va de una vez al cielo, su espíritu, ¿verdad? Su alma. Solo el cuerpo queda reposando hasta que Jesús lo llame, hasta la venida de Jesús, que los muertos resucitarán primero, una gran promesa. Ahora, él está pasando por una situación difícil, pero miren, hermanos, cómo la fe, el poder de Dios que está en él, y en medio de la tribulación, él se recuerda las promesas de Dios. Él recuerda las promesas de Dios. Hermano, no pierda nunca la esperanza. Mira, hermano, en medio de la tribulación, en medio de la angustia, acuérdese que vendrán tiempos mejores. Y dice la palabra, por tanto, no desmayamos antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Cuando usted está pasando por un momento difícil, usted quiere que alguien que pueda ayudarlo esté a su lado. Nuestra garantía es Dios, claro. Pero me hace recordar en cierta ocasión algo que me contaron, que iban en un autobús, iban sentadas juntas,
dos personas que eran claustrofóbicas, que tienen miedo al encierro. Claustrofóbicas. Sí, claustrofóbicas. Ajá. Y resulta que estas dos iban sentadas juntas en un viaje. E iban a pasar un túnel por allá por los lados yendo para Mérida. Hay un túnel, se deben haber ido por allá por Santa Bárbara, por esos lados, ¿no? Está agarrando para allá para el taxi. Bueno, lo cierto era que llegaron al túnel y cuando lo empezaron a pasar, a aquellas dos les dio el pánico. Pero imagínense usted, o sea, ¿quién iba a consolar a quién? Yo me imagino que una decía, ay Dios mío, ya estamos entrando en el túnel, y la otra, sí, está oscurísimo. Ay Dios santo, ya tengo las palpitaciones, yo estoy infartada. Ay Dios, y esto se ve largo, porque es que no se le ve fin. O sea, ¿qué consuelo le puede dar una persona que está sufriendo una misma enfermedad o estado nervioso pues a otra? Hermanos, por eso debemos apoyarnos en nuestro Dios. En nuestro Dios que tiene el poder y la fuerza. Que Él nos dice, venid a mí, dice el Señor. Y nos habla de que Él nos va a dar la fuerza que necesitamos. Hoy estamos viviendo en el país una tragedia muy grande. En nuestro país, pues, que ha costado muchas vidas. Y en medio del sufrimiento hemos visto también el milagro, la mano de Dios, cómo ha ayudado a personas, cómo se han salvado muchas personas en muchos testimonios. Pero hermanos, así como el apóstol Pablo pasó por medio de tantas cosas, tribulaciones, angustia, o sea, derribados, pero no destruidos. Ahorita estamos nosotros así en Venezuela, estamos derribados, pero no destruidos. Yo sé que Dios nos va a ayudar a levantar como las águilas. Porque Dios es el que nos da la fe y la esperanza para recuperarnos. Dice el versículo 16 al 18, porque esta leve tribulación momentánea, fíjense eso, leve tribulación momentánea. O sea, ¿cómo habla de la tribulación? Leve y momentánea. O sea, hermanos, para Dios, esto que estamos pasando, esta vida, es muy corta, es leve y momentánea. Entonces, lo que estamos padeciendo hoy es pasajero, no se compara con la eternidad, con las cosas buenas que Dios ha preparado para nosotros. Es leve y es momentánea. Así que, hermano, cuando usted tenga un problema, acuérdese, esto es leve y momentáneo. Mi ciudadanía está allá en el reino de los cielos. Mi hogar es el reino de los cielos. Yo voy para allá, para donde está Cristo. Cristo me ha dado las promesas. Esto mantenía a los apóstoles, la esperanza, hermano, la fe, anclada la fe y la mirada allá en lo que iba a suceder. Los mantenía firmes y adelante, como dice el himno. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Porque cuando estamos pasando por la tribulación nos aferramos a Dios y a las promesas de Dios. Y así es que debe ser, hermano. Aquí nos está diciendo Dios cuál es el ki espiritual que debemos tener nosotros para los momentos de crisis o de problemas. Entonces dice la palabra en el versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas.
Y dice la palabra, ¿no? En el versículo 14, por tanto, no desmayemos antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Hermano, vea, a través de la tribulación, el cuerpo, que también padecemos tribulación, como las enfermedades, los dolores, la angustia, en fin. Pasamos por enfermedades. Este cuerpo va pasando los años y por muy robusto que usted sea y por muy sano que usted sea, igualito se va poniendo viejo. Es la ley de la vida, es el ciclo de la vida. Y algunos padecemos alguna enfermedad, estamos sufriendo algún dolor. Pero la Biblia nos dice que mientras el cuerpo carnal se va degradando, se va pasando, el espiritual se va renovando día en día. De modo que cuando usted tiene una comunión con Cristo, una comunión con el Espíritu Santo, usted ha recibido a Cristo como Salvador, usted pasa por los problemas con la ayuda de Dios, pero usted se está poniendo viejo o está chacoso, como dicen, que tiene, me duele la rodilla, me duele qué. Hermano, aquí nos dice la palabra que el cuerpo espiritual que nació de nuevo por la luz de Cristo, cada día va mejorando, cada día va creciendo, cada día se renueva. Así que dice la palabra, se renueva. El interior, no obstante, se renueva día a día. O sea, hermano, que cuando usted está estudiando la palabra, con estos estudios que, gloria a Dios, que estamos dando en la iglesia, y ha sido bendiciones para muchos de nosotros, no solamente para mí, sino para muchos hermanos que han comentado que les encanta, estudian, buscan, y esta edificación espiritual que tenemos, ¿qué nos hace nosotros? Si usted ha nacido de nuevo, eso le ayuda a crecer día a día, a renovarse día a día. Y dice la palabra, bueno, antes de culminar, hermano, yo quería decirle con respecto a esto, ¿no? Que el cuerpo que aunque este cuerpo externo se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Estos días íbamos en la camioneta, íbamos como 10 personas, 10 hermanos, íbamos ahí conversando. No recuerdo bien para dónde íbamos, creí que íbamos a hacer una visita, no recuerdo bien. Pero yo les comenté allí en la camioneta a los hermanos que iban conmigo, hermano, yo quisiera que por favor oren por mí, porque tengo este dolor, estoy padeciendo con esto, para que me ayuden en oración por eso. Y empiezan los hermanos, sí, hermano, con mucho gusto vamos a orar por usted. Y le digo yo, ¿y ustedes tienen algún motivo de oración? Y empiezan los hermanos, sí, hermano, a mí me duele la rodilla. Ay, hermano, a mí es aquí por la cadera, la cintura. Ay, hermano, a mí que no veo bien, que la catarata. Ay, hermano, todos tenían algo. Y dice, hermano, dice un hermano, usted lo que lleva aquí es una ambulancia. Vámonos por una clínica. Bueno, hermano, pero es que a todos nos pasa. Y en los cultos de oración, hermano, motivo de oración por los enfermos. Bueno, hermano, y empezamos, hermano, en estos días, los hermanos casi todos pidieron por una oración, no solamente por él, sino por un familiar, por un amigo. Pero también, algunos por ejemplo, el que dirigía pidió oración por él. Y el que iba a predicar también que oraban por él. O sea que todos estamos, ¿me entienden? Pero hermano, esa es la ley de la vida, pero tenemos una esperanza, que vamos a tener un cuerpo glorioso resucitado y todo eso. Un cuerpo maravilloso como el del Señor Jesús. Joven así como yo, no, bueno, un poco más joven. Joven, fuerte. Hermano, una de las emociones que me da con ese nuevo cuerpo, aparte de todas las bendiciones gloriosas y que vamos a conocer a Cristo como Él nos conoce, es que vamos a poder comer.
vamos a poder comer y beber como estamos aquí, pues. Gloria a Dios. Jesús comió pescado con los discípulos cuando estaba resucitado. Partió el pan. Hermano, vean, no importa cuán sencillo, débil, enfermo o fuerte, robusto pueda ser. Y no importa cómo te prepares, el ki mejor que puedas tener para una emergencia de un desastre. Pero si no te preparas con Dios, eso es en vano. Porque vas a tener al final un catastrófico final sin Cristo. El Señor vino a darnos la vida eterna, la luz. No quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si tú no tienes a Dios en tu vida, ¿con quién apoyarte realmente? Te estoy hablando a ti, personalmente. No digo tu papá, tu mamá, tu hermano. O no, que el hermano Gustavo es tremendo hermano, yo soy amigo de él. Eres tú. Tienes a Cristo en tu vida. Tienes esa luz. Tienes ese poder que aunque seas débil como vaso de barro, está ese poder en tu vida. ¿Estás preparado tú para enfrentar una emergencia, un problema? No solo, sino con la ayuda de Dios. Hermano, me preocupa, usted como hermano, sabemos que debemos buscar de Dios, sabemos que debemos confiar en Dios, hagámoslo. Y en estos momentos de crisis, de angustia, más. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esa es la palabra de Dios. Nos salva. Pero escuche, los que hemos creído en Cristo tenemos una esperanza. Tenemos una ayuda. Tenemos a quien acudir. Tenemos a quien tener a nuestro lado pasando el momento difícil. Pero usted a quién tiene si no ha aceptado a Cristo. Mire, yo voy a hacer una oración invitando a Cristo a entrar a la vida. Es como un modelo, eso no lo va a salvar. Pero si usted lo hace con fe, creyendo en Cristo, porque el que en mí cree tiene la vida eterna, dice eso. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Usted quiere tener esa confianza, esa ayuda, ese apoyo, ese equipamiento para los momentos de necesidad. Ore conmigo esta oración. El Señor dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el poder, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Mientras la iglesia está orando, yo voy a hacer una oración invitando a Cristo a entrar a la vida. Si usted nunca la ha hecho, hágala en este momento. El Espíritu de Dios va a entrar en usted, como dice aquí la palabra de Dios. Ese Espíritu de luz va a iluminar su vida y lo voy a guiar al camino correcto en que usted debe andar. Ore conmigo si quiere recibir a Cristo como Salvador. Señor Jesús, reconozco que te necesito, porque solo no puedo enfrentar la crisis, la angustia, los problemas. Señor, entra a mi vida, como dice aquí tu palabra, que ese poder tuyo entre a mi vida, me dé la salvación y la vida eterna. Ayúdame a entender, Señor, para alejarme del pecado y volverme a ti, andar contigo en cada momento. Gracias, Señor Jesús, por entrar a mi vida. Amén. Mientras los hermanos están orando, intercediendo por las almas, yo quiero saber si alguien hizo esta oración conmigo, que levante la mano y donde está. Si alguien repitió la oración conmigo, porque quiero orar con usted. Ahí está un joven, Dios lo bendiga.
Ahí está otro joven, Dios lo bendiga. Ahí está una señora, ahí está un joven que han orado, manifestando creer en Cristo, aceptar a Cristo como Salvador. Y yo quiero orar por ustedes. Y yo les invito a que pasen aquí adelante, porque voy a orar, vamos a orar. La iglesia ora por ustedes. Pasen aquí adelante sin ningún temor, que vamos a orar por su alma. Acompañen a los hermanos que han levantado la mano, vengan con toda confianza. Jesús dijo: el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Venga con toda confianza. Gloria a Dios, venga. Venid a mí, dice el Señor, que estéis trabajados, encargados, y yo haré descansar. En esta mañana ustedes oraron recibiendo a Cristo como Salvador, como Señor de su vida. Y Él no los va a despreciar. Él siempre va a estar con ustedes. Va a entrar a su vida, ha entrado a su vida. Y le dice la Biblia que si ustedes han creído de corazón, de verdad, Él les da la salvación y la vida eterna. En este momento, yo voy a orar para que Dios obre y les ayude a entender la palabra y puedan andar en el camino del Señor como debe ser. Y ahora, cuando termine el servicio, vamos a pasar a las clases. Algunos tienen ya su clase, pero los que no tienen la clase me acompañan en la oficina pastoral, que vamos a hablar de ella. Invito a la iglesia a colocarse de pie y vamos a orar por estas personas que están aquí, por todos nosotros, hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a levantar algunas áreas. Así como estamos pasando por dificultades y momentos difíciles, también bendiciones de Dios que van a poder, Señor, que te la gloria. Aquí están todos y bienvenidos. En este momento rogamos por ellos. Ellos han manifestado la fe en Jesucristo, han pasado hacia adelante más. Te lo recomendamos a todos, que se estudie la obra del Espíritu Santo y en la palabra que va a creer cada día, orar delante, y que de ahora en adelante puedan sentir seguro que tú siempre estás con ellos y que nunca lo vas a abandonar. Y que pueden clamar a ti, Señor, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, y tú nos vas a socorrer. Gracias, Señor. Muchas gracias. Pueden ser gracias. Muchas gracias. Mis hermanos,